Para imaginar, para descubrir, para reflexionar, para proponer, para idear, para incluir, para esto y mucho más, compartimos el podcast Un Café en el Mavi, para conectar. Conduce Santiago Ramírez. Hoy nos acompañan María Irene Alcalde, historiadora del arte. Fue la curadora de la colección del museo y a partir de febrero de 2020 es la directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales. Y Paula Caballería, directora de Educación e Inclusión desde hace 7 años. Bienvenidas, María Irene y Paula. ¿Cómo están ustedes? Hola, bien, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Qué bueno. Muy bien, mucho Hola, gusto María de Irene. estar aquí. Igualmente, gracias por compartir este café en el Mavi con nosotros. Bueno, como ustedes saben, hoy día nos reúne la historia, conocer los orígenes, la génesis del espacio donde habita el Mavi. Hablamos de la plaza del Mulato Gil de Castro. Lo primero que me gustaría preguntarles es, ¿dónde está ubicada esta plaza? Bueno, la Plaza Mulato Gil de Castro está ubicada en el barrio Las Tarrias, en el centro histórico de Santiago, del Gran Santiago, digamos. Uh-huh. Oye, y es un barrio que siempre tiene mucha actividad cultural. Hay mucha actividad también de restaurantes y espacios culturales. ¿Era así en la época en que nace el espacio como propiamente tal de la Plaza del Mulato Gil? No, este lugar, según tengo entendido, no era así. Uh-huh. Pertenece obviamente al casco histórico de la ciudad, eso es importante decirlo, ¿no? Uh-huh. Pero es un barrio que se ha ido desarrollando. En un principio el hito más importante era el Cerro Santa Lucía, pero es un barrio que se ha ido desarrollando y ha ido cambiando, ha ido mutando. Uh-huh. Las construcciones que nosotros podemos encontrar son construcciones de siglo XX, inicio del siglo XX, uh-huh. Y realmente cuando el barrio comenzó su apogeo cultural fue muchísimo después. Es decir, en la época en que se crea el espacio del Mulato Gil de Castro, este era un lugar que no tenía la actividad que hoy conocemos en ese barrio, pero de alguna manera este espacio, la Plaza del Mulato Gil, fue un precursor de la actividad cultural en el barrio, ¿no? De verdad que fue un poco un precursor, sí, porque cuando la plaza apareció, digamos, después de que se le compró el sitio y se transó con los dueños anteriores, la verdad es que era un lugar bastante venido a menos, ¿no? No era un lugar... Era un lugar un poco lúgubre incluso, con bien dejado la mano de Dios. Entonces, lo único que existía como restaurante, me parece a mí, que era, según tengo entendido, Les Assassins, que todavía está ahí en Merced, era lo único que había por ahí cerca. Era un barrio oscuro, con unas casas medias derruidas. Es decir, no existía ningún polo como el que podemos ver ahora o como el que nos podríamos imaginar. No existía para nada una cosa así. ¿Y quiénes estaban detrás de esta iniciativa? ¿Quiénes fueron los que pusieron ahí la idea y el entusiasmo y la energía también para desarrollar este polo? Bueno, detrás de esta idea, podríamos decirlo ahora, de esta gestión cultural, en ese momento quizás no tenía ese nombre, pero esta gran ejemplo de gestión cultural nace de dos amigos, de Hugo Giaconi y de Manuel Santa Cruz.
Ellos son quienes en conversaciones, me imagino, largas conversaciones, encontraron este lugar que además era un lugar, piensa que si eran casas antiguas, muchas de ellas casi derrumbadas, eran el blanco perfecto para que las inmobiliarias lo compraran y construyeran ahí estos edificios, grandes edificios, ¿no? Para oficinas, y construir ahí, en vez de un lugar, un barrio cultural, un barrio empresarial. Bueno, y estos dos amigos encuentran que en realidad es un lugar que hay que rescatar porque tiene historia, porque además tiene una historia también ahí arraigada con Pedro de Valdivia y con otros polos interesantes que son también el Cerro Santa Lucía y todo lo que él conlleva. Entonces, estos dos personajes amigos lo que hacen es, sin lugar a dudas, rescatar un lugar para nuestro patrimonio finalmente. Entonces, ahí ya tenemos la idea, ¿cierto?, de los fundadores detrás. ¿Cuándo se inaugura la plaza propiamente tal y el espacio como luego ya lo fuimos conociendo? Bueno, la plaza se inaugura el año 81. El año 81, en octubre, me parece, Paula, ¿sí? Sí, el 29 de octubre del 81. Claro, en el año 81. Y la verdad es que el espacio era bastante más grande, ¿ya? El espacio que lo que existe actualmente. El espacio salía a Merced, por donde ahora está el Hotel Singular, y seguía por Las Tarrias, por donde ahora está el Hotel Cumbres. Tenemos dos hoteles que nos están flanqueando. Y ese espacio también pertenecía a la fundación, o sea, tenía entrada por Merced, ¿no? Perfecto. Y por Merced también había un edificio grande que estos mismos empresarios lo convirtieron en el Hostal del Parque, se llama, ¿no? Entonces tenían, por un lado, por Merced estaba el Hostal del Parque y por ahí se entraba hacia la plaza donde estaban los talleres y luego después el café, porque instalaron un café. Yo viví en el barrio entre el año 1985 y 90 y recuerdo perfectamente lo que estás describiendo, perfectamente, porque vivía a la vuelta en Paulino Alfonso y caminábamos por ahí, así que yo tengo ese recuerdo, y estar haciendo este café en el Mavi hablando de la Plaza del Mulato Gil es muy muy emocionante, porque obviamente fue un espacio que a todos los que éramos jóvenes en esos días nos acogió y nos dio un lugar como para conversar, para reflexionar. ¿Cuál era entonces la idea central de los fundadores de la Plaza del Mulato Gil? Bueno, la idea central de los fundadores, a ver, era una dupla realmente muy interesante y muy activa, ¿no? Muy, como se dice ahora, como muy busquilla, ¿eh? Uh-huh. Entonces tenían una serie de aficiones, y entre todas las aficiones que tenían estaba el arte. Primero empezó por las piezas precolombinas, ¿ya? Ellos eran muy aficionados al arte precolombino, y en esa época, cuando las cosas no eran como ahora, ¿no es cierto?, que el patrimonio precolombino se cuida y está resguardado, en esa época la forma de resguardarlo, si tú quieres, era que estuvieran en manos privadas, porque existían los saqueadores, etc. Entonces ellos admiraban las piezas precolombinas y habían ido conformando una colección y tenían una serie de piezas muy interesantes que les llegaban a ellos por su afición, les llegaban de gente que las en el fondo las guaqueaba, las sacaba de algún lugar. Uh-huh. Pero en ese momento eso no estaba proscrito como ahora, uh-huh. ¿no? No era una
Perfecto, no era una falta ni era No era un una delito falta, apropiarse de... Claro, era una práctica más o menos habitual, la mayoría de las colecciones se hizo así, ¿no? Entonces la idea era crear este polo cultural, crear un espacio para el arte, crear un espacio también para estos talleres, ¿no? Bueno, los talleres fueron surgiendo después. La idea era, en el fondo, yo creo que fue la idea de un punto de convergencia de las artes y la literatura. Eso es lo que querían ellos, ¿ya? Perfecto. Ahora, como buenos empresarios, porque no hay que olvidar que ellos eran empresarios, tenían esa idea bastante utópica del autofinanciamiento de las actividades culturales. Uh-huh. Es decir, que ellos iban a entregar el espacio, ellos ponían el espacio y todo esto se iba a autofinanciar, que cada uno de estos talleres o galerías o lo que hubiera se iba a autofinanciar, pero que iba a ser un polo de arte y literatura dentro de la ciudad, dentro del espacio urbano, una mezcla entre lo público y lo privado. Perfecto. Interesante la visión, interesante también las expectativas que tenían con el lugar. Hoy las quiero invitar a que escuchemos en la voz de Stephanie Predler, una actriz chilena, el acta fundacional, que en realidad es un manuscrito hecho por alguno de estos caballeros, ¿cierto?, en una sencilla hoja de papel donde se plasma la visión de estos fundadores de la Plaza del Mulato Gil de Castro. Surge la idea de los talleres entre las inquietudes nacidas en la búsqueda de actividades gratificantes relacionadas con la actividad artística, cultural, empresarial. A través de los viajes y observando lo que ocurre en estas materias, percibimos que en pleno centro de la capital existe un barrio con mucha tradición cultural y que estaba a punto de ser derribado por la picota para levantar edificios modernos. Entre ellos, rescatamos la propiedad de la familia Campos Larenas, que ya buena parte de ella había sido derribada y la otra se estaba cayendo sola. En esa ubicación decidimos crear un pequeño centro de talleres que permita agrupar ciertas actividades artísticas, artesanales, que actualmente se expresan dispersas en distintos lugares. Originalmente pensamos llamar este centro Plazuela Juan Francisco González, pero después surgió Talleres, y finalmente a instancias de Ramón Campos Larenas apareció el Mulato Gil. Nuestra intención es crear la infraestructura material para que determinadas actividades culturales que sean capaces de autofinanciarse se presenten dentro de un marco armónico de fácil acceso al público, tanto nacional como internacional. El objetivo quedaría ampliamente cubierto si en estos talleres los artistas que los ocupen lograran crear lo mejor de su capacidad, lo mostrasen al público y obtuviesen la razonable compensación que merecen. Nosotros ponemos el espacio. Nosotros ponemos el espacio. Esa era la idea. Y tú comentabas hace un momento, María Irene, que ellos tenían la imagen de que en el fondo podían llegar, poner el espacio y que esto se iba a nutrir y a desarrollar y autofinanciar en forma espontánea, digamos, en forma natural. ¿Cómo fue la experiencia de esos primeros años? Mira, yo no lo tengo claro cómo fue la experiencia. Yo lo he conversado con algunas personas, ¿no? Especialmente con Ana María Iaconi, que es hija de don Hugo Iaconi, ¿ya? Sí. También lo he conversado con Manuel Santa Cruz, ¿no? La experiencia fue una experiencia de mucha alegría, de mucha contentura, porque realmente estaban haciendo algo que a ellos les gustaba mucho. Entonces, ahí aparecieron artistas, distintas figuras, ¿no?, que empezaron a configurar el espacio y a buscar personajes que quisieran habitarlo, ya sea con talleres o con galería, como la galería de arte que hubo ahí, ¿no? Y que quisieran hacerse cargo de este espacio, cosa que efectivamente resultó. Hubo rotación, sí, hubo bastante rotación. Había una librería donde ahora está el restaurante del Mulato,
había una librería en un principio, una librería de libros antiguos. Es decir, había una serie de espacios sumamente interesantes ligados a la cultura, y que bueno, con el tiempo se ha visto que los espacios ligados a la cultura le cuesta mucho autofinanciarse, entonces hay bastante rotación. Pero eso no significa que no sea parte, y nosotros ya estamos acostumbrados a que sea parte de nuestro entorno esto de los problemas de financiamiento. Claro, es una de las características que tiene el desarrollo de las artes y el trabajar en cultura, que el financiamiento es algo que está siempre presente como una necesidad permanente y contingente. A propósito de los talleres, ¿qué tipo de talleres se dictaban? ¿Quiénes daban estos talleres? ¿Y cómo se eligieron los temas? Conversemos un poco sobre todo ese entorno de actividades más bien formativas, podríamos decir, en torno al arte, que se fueron generando en el espacio del Mulato. Bueno, nosotros ponemos el espacio, también significa nosotros les damos a ustedes la posibilidad de generar también un espacio de activación hacia un conocimiento, hacia entregar un conocimiento también, porque estos talleres finalmente lo que querían, o el objetivo era que acercar a la mayor cantidad de público o de gente posible para que tuviera una experiencia también más cercana con el artista. Uh-huh. Y eso también significa democratizar los espacios. Entonces, cuando hablamos de que un espacio como este tiene como misión también democratizar la cultura, qué importante también es decir que esa democratización también se da a través también de la infraestructura. Pensemos que nosotros la infraestructura cultural la llegamos a tener más adelante, si no me equivoco, con Michelle Bachelet. Entonces, tener una infraestructura en ese momento era tremendamente relevante para un grupo o una comunidad, además. Porque no solamente estamos hablando de que el público se acerque, sino también de una red que se iba y se empezaba a construir, una red comunitaria, que en este caso eran los artistas, los gestores culturales y distintos tipos de artistas, no solo los artistas plásticos, sino que también, como mencionaba María Irene, artistas literatos, ¿no? Escritores, poetas, grabadores, ceramistas, y ellos son finalmente los que van construyendo estos 24 talleres que creo que fueron en un inicio, de todas estas actividades que de pronto se veían como algo, como un oficio, más que como arte en sí mismo, pero que creo que después, cuando se logra reunir todos estos talleres, sin lugar a duda que entre ellos lograron desafiar, digamos, esta mirada del oficio, de la cerámica, por ejemplo, o incluso del grabado, o de este señor restaurador, ¿no? De piezas que eran tremendamente importantes, ya no solamente como un oficio, sino como un arte en sí mismo, y que había que ir a ver cómo se hacía, cómo se creaba, qué bonito tener la posibilidad de ir a ver los procesos artísticos y no solamente el resultado final. Eso es muy atractivo y, como les decía, vivía por ahí, así que recuerdo haber estado observando a los artistas trabajando, haciendo sus piezas. Recuerdo perfectamente la librería, también el café, que en aquellos días, como era universitario, no me alcanzaban las lucas para tomarme un café en ese café. Así que tomaba en mi casa, ¿verdad? Pero me daba vueltas por ahí. Bueno, tienen que haber muchas anécdotas de aquellos días fundacionales, cosas que pasaron en el proceso de ir, de encontrar el lugar, de limpiarlo, de irlo restaurando. María Elena, ¿tú recuerdas alguna anécdota o nos podrías compartir alguna de esas historias? Mira, yo sé una anécdota sobre todo el espacio, no especialmente la plaza. Cuando ellos restauraron el hostal,
el Hostal del Parque, ¿ya? Ese que da a merced en el espacio donde ahora está el Hotel Singular. Restauraron, hicieron, como te digo, este lugar que era muy bonito, el Hostal del Parque, y le querían poner una escultura afuera, ¿ya? Como para darle un tono también, que era lo que a ellos les gustaba mucho el arte. Entonces le encargaron a Hernán Puelma, que estuvo muy involucrado en la creación de la plaza, le encargaron a Hernán, el escultor, que hiciera una escultura, ¿ya? Y Hernán hizo una escultura bastante, digamos, simple, pero que era una pareja que se estaba abrazando, ¿ya? Grande, una pareja que se estaba abrazando. Y en un principio la miraron y dijeron, pero si ponemos nosotros esta escultura al frente del hostal, como que van a creer que es un hotel de pareja, porque el barrio todavía era más o menos nomás, po. El barrio no era lo que es ahora. Entonces se decidió, y esa escultura forma parte de la colección del Mavi, entre paréntesis, ¿no? Entonces esa escultura nunca fue colocada en el lugar para el lugar donde fue creada, porque se supuso en ese momento que se podía confundir la intención del lugar. Ahora forma parte de la colección del Mavi. Qué bonito y qué interesante, o sea, claro, como haber logrado captar ese detalle. Y claro, habría sido probablemente uno de los anuncios de un hotel de parejas más sofisticados de la historia, digamos, ¿cierto? Una obra de arte para... Oye, bueno, Hernán Puelma es ese escultor que tiene estos personajes, ¿cierto? Que están aguantando una tormenta con un paraguas, o tiene a estos otros personajes ahí cerca del río Mapocho, Parque Bicentenario, sí, donde están mirando por los catalejos, sí, un gran escultor nacional. Hay una anécdota que me gustaría que la escucháramos porque está narrada por el propio Ramón Campos Larenas, que era el dueño del terreno y la casa que dio pie a la Plaza del Mulato. Así que pongan atención porque esta también es muy sabrosa. En su libro de memorias, Retazos de una vida larga y alegre, Ramón Campos Larenas, dueño del terreno y la casa que dio pie a la Plaza Mulato, recuerda el vaivén de discusiones previas al bautizo del lugar. La plaza, su dueño y arrendatarios acordaron poner en discusión diferentes nombres, siendo el más acogido el de Juan Francisco González. Pero al fin, ganó el nombre propuesto por mí, Plaza Mulato Gil de Castro. Con gran solemnidad y asistencia del embajador del Perú, autoridades chilenas y gran cantidad de invitados se hizo la inauguración. Recuerdo que el embajador del Perú me dijo que con vergüenza asistía como peruano, porque en Lima no existe aún ninguna gran avenida ni monumento para recordar y conmemorar a un hombre que fue tan importante, nacido en su patria, el Perú. Al día siguiente, un fulano en cartas al director en el diario El Mercurio protestaba que se hubiera incurrido en la vergüenza de ponerle el nombre de un mulato peruano a una plaza de Santiago. Yo contesté en publicación por el mismo diario con sorna y para su conocimiento, desde luego, para informarle que el nombre de la plaza fue el pintor más grande de la América Latina como retratista, un genio que no tuvo profesores ni conoció Europa, que gracias a él conocemos por sus retratos a todos los libertadores, a Bernardo O'Higgins y su padre, el virrey del Perú, a San Martín y a O'Higgins, 3 veces a cada uno. Perteneció al ejército de Chile como gran geógrafo, trazando el primer plano de Chile para el ejército. Fue condecorado, uno de los primeros, con la Orden al Mérito. Pintó en su época a todos los virreyes del Perú, a don Ambrosio O'Higgins, en gran tamaño, a Sucre, Bolívar, etcétera, etcétera. Y por último, vivió en su chacra, casado con una chilena a 50 metros de la plaza que llevaría su nombre. Agréguense los centenares de estupendos retratos de la gente más ilustre y connotada de su época, siendo sus elegantes retratos hoy lo de mayor precio de la pintura americana.
no quedaría otra cosa que pedir perdón de rodillas al público que leyó su carta en el diario El Mercurio. Qué gran anécdota, que bien contada por Ramón Campos Larenas. Qué buena la respuesta. ¿Qué opinan de esta situación que ocurrió en aquellos días con el nombre de la Plaza Mulato Gil y todo el revuelo que tuvo? Bueno, yo lo encuentro notable. Yo encuentro que ¿sabes qué me pasa cuando escucho eso? Creo que no es tan lejano. Yo siento que Chile todavía sigue siendo un poco así de racista y de poco inclusivo. Y qué bacán, qué increíble escuchar o leer de este hombre, ¿no? Que finalmente le da una respuesta, pero muy bien elaborada, con mucho fundamento, y que también de pasadita como que le enseña, o sea, le está enseñando historia, le está enseñando arte, está haciendo de manera muy didáctica, le está entregando, le está dando una pincelada de historia de Chile a este fulano, ¿no? Pero yo rescato también que me parece súper acertado el nombre de la plaza. Creo que también habla de que este polo cultural, este espacio, este centro artístico que soñado, ¿no? por estos dos personajes, por estos dos amigos, finalmente parten desde una mirada muy inclusiva también. Podría haberse llamado de cualquier otra manera más sofisticada, ¿no? Podría haberse llamado incluso la ciudad la Plaza de las Flores, no sé, un nombre mucho más como simple, pero no, hacen también ahí como un guiño digamos a que había que ser había que hacer un espacio para que se incluyeran, un espacio de mixtura, un espacio de mestizaje de todos aquellos que quisieran ir a encontrarse a esta plaza, desde ir a leer, desde ir a encontrar un espacio en silencio, a ir a encontrarse con otras personas que también pensaran y hicieran igual que tú, o pensaran también diferente, pero tenían un lugar para poder ir a reflexionar acerca de todo lo que tú querías crear y hacer y transformar este Chile, que era un Chile, digámoslo, bastante triste en ese momento, y qué rico de tener este lugar. Yo no soy de Santiago, soy de los Andes y soy más chica, entonces creo que me habría encantado vivir en esa época, en este lugar, me habría encantado tener ese espacio para poder ir a conversar, reflexionar, crear, construir redes y poder transformar este Chile desde el arte. Pero, ¿quién fue entonces, María Irene, este señor, este Mulato Gil de Castro? Bueno, este Mulato Gil de Castro, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, no soy una experta ni mucho menos, pero fue, de partida le llamaban mulato, era peruano, había nacido en Perú y tenía una chacra por ahí cerca, a unos metros de donde está la plaza. Por eso hay personas que dicen que exactamente en la plaza estaba su casa, ¿no? Pero no, era una chacra por ahí cerca. Y en ese momento, cuando él llega a Chile, llega desde el virreinato del Perú, donde había bastante más cultura, bastante más dinero que acá en Chile, y llega, y él sabía pintar retratos. Entonces aquí en Chile no había alguien que hiciera eso. Entonces las grandes personalidades de la época quieren ser retratadas por el Mulato Gil, que se transforma en un retratista, él era un pintor, pero básicamente un retratista de lo más granado de la sociedad chilena, y además de grandes personajes
como militares, etc. Entonces logra su prestigio y su dinero, digamos, que no que fuera millonario, pero tenía su tierra a través de su arte. Entonces eso es muy importante porque en este momento, si bien es cierto, él había nacido en el Virreinato del Perú, se lo considera como uno de los primeros artistas chilenos, uno de los primeros retratistas chilenos. Y así, con estos retazos de la historia del mulato Gil de Castro, estamos cerrando esta conversación compartiendo un café en el Mavi. Agradecemos tu presencia, María Irene Alcalde, directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales. Muchas gracias. Y bueno, ya nos veremos de nuevo. Nos escucharemos de todas maneras. Así es, esperemos que prontamente nos podamos ver también. Y a Paula Caballería, muchas gracias. Ella es la directora de Educación e Inclusión del Mavi. No, muchas gracias a ti, Santiago, por habernos hecho recordar y poner en presente esta memoria tan bonita del origen del Museo de Artes Visuales. Bueno, y nos encontramos entonces en un próximo episodio del podcast Un Café en el Mavi. Hasta entonces. En este episodio de Un Café en el Mavi, hemos escuchado la música de Tomás Gubins, Daniel Miranda, Agustín Moya, Diego Riedemann y Marcelo Maldonado. Nuestros agradecimientos a los músicos y al sello Vértigo por su invaluable colaboración. Imaginamos, descubrimos, reflexionamos, propusimos, ideamos, incluimos. Por esto y mucho más, compartimos el podcast Un Café en el Mavi. Y lo conseguimos. Conectamos. Conducción, Santiago Ramírez. Producción, Pablo Vega. Narraciones, Stephanie Preller. Esta iniciativa cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Otras Instituciones Colaboradoras y el apoyo del IPIGAS a través de la Ley de Donaciones Culturales 2020.